la bienvenida a la arquitecto Mónica Guzmán Coronado, que nos va a presentar el tema Estudio de las fuentes de sesgo en la evaluación ex ante de los proyectos de infraestructura carretera en Yucatán. Mónica es arquitecta por la Universidad Autónoma de Yucatán y licenciada en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Interamericana del Desarrollo. Se ha desempeñado en puestos relacionados con la gestión de proyectos de inversión en la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán desde el año 2008 al 2010 y en el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán de 2011 a 2013. Cuenta con estudios de maestría en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Yucatán. Su proyecto de investigación para obtener el grado está siendo desarrollado en el tema de evaluación de proyectos carreteros. Como parte de su formación, realizó una estancia de movilidad en la Universidad de Florida, tomando un semestre de cursos en la maestría en Ingeniería de Transporte. Bueno, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes. El tema que les voy a presentar es parte de la investigación de tesis y lleva por nombre Estudios de las fuentes de sesgo en la evaluación ex ante de proyectos. Bueno, iniciando, ¿de dónde surge un proyecto? Un proyecto normalmente surge como una respuesta a un problema identificado o como una oportunidad de negocio. Normalmente consideramos que hay dos tipos de proyecto, el privado y el público. Normalmente estamos más familiarizados con el privado. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, somos un inversionista y queremos vender casas. Nosotros pues compramos un lote, contratamos un arquitecto, ingeniero, albañiles, adquirimos material, construimos la casa y la ponemos a la venta. Todo lo que hemos estado pagando tiene lo que se llama precios de mercado, es decir, está respecto a la oferta y la demanda. Más o menos sabemos cuánto cuesta, cuánto gana un arquitecto, cuánto gana un albañil, a cuánto podemos vender la vivienda. Sin embargo, en los proyectos públicos, estos se fondean de impuestos. Estos impuestos vienen de la comunidad, por lo tanto, estamos esperando que el beneficio que se obtenga sea para la comunidad. Sin embargo, la comunidad está expuesta a unos costos y unos beneficios que no están en el mercado. Por ejemplo, vamos a suponer, ya enfocándonos un poco en el tema de carreteras, tenemos una carretera de 2 carriles, necesitamos, tiene baches, necesitamos volver a repavimentarla, normalmente cerraríamos un carril. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente va a estar en congestionamiento y durante 3 meses va a tener un costo que se traduce en tiempo, es decir, le va a llevar más tiempo. Lo mismo en el mismo caso, supongamos de nuevo la misma carretera, 2 carriles, se propone una ampliación. Si en 2 carriles te llevaba 45 minutos, a lo mejor con 3 te lleva media hora porque te deshaces de una congestión. Este tiempo yo no puedo ir y decirle a alguien, oye, ¿a cuánto me vendes 10 minutos? Quiero adquirir 10 minutos. Sin embargo, para poder hacer un análisis similar al análisis privado, a una corrida financiera y saber si el proyecto es rentable, todos estos conceptos los tenemos que pasar a términos monetarios. Ya tenemos nuestro proyecto, identificamos una necesidad, decimos, ok, voy a hacer esto para resolverlo. ¿Cómo decidimos o cómo tomamos la decisión de que un proyecto realmente es el adecuado para resolver el problema? Por ley y como una de las herramientas que se usa está la evaluación de proyectos. Dentro de la evaluación de proyectos, cuando tenemos una idea, el proyecto se divide en una serie de etapas. La primera es la generación de idea, ya identificamos, lo voy a resolver de esta manera. Luego pasamos a una etapa de preinversión. Esta etapa de preinversión es donde se hacen todos los análisis que muchas veces estamos familiarizados, la prefactibilidad ambiental, si es factible jurídicamente, si tenemos la capacidad monetaria, etc. Y dentro de esos análisis que se hace algo que se llama evaluación ex ante. ¿En qué consiste la evaluación ex ante? Consiste en hacer una comparativa entre cómo se encuentra la situación antes de que yo le intervenga. El ejemplo, la carretera de 2 carriles contra, quiero ampliarla a la carretera de 3 carriles. ¿En qué costos incurro y qué ahorros tiene para la sociedad? En el caso de la infraestructura carretera, normalmente tenemos 3 tipos de proyectos cuando hablamos de infraestructura carretera. Podemos hacer una carretera nueva, una ampliación o una sustitución de la carretera. ¿Cómo se comporta la carretera en cuestión de beneficios y costos? Normalmente hay una inversión inicial, que es un costo. A lo largo de todo el horizonte de vida del proyecto tenemos que tener un mantenimiento, en el caso que fuera de peaje también una operación, en este caso solo es de mantenimiento si es una carretera pública, y además tenemos un beneficio para la sociedad que se llama ahorros en el costo generalizado de viaje. ¿Qué significa estos ahorros en costo generalizado de viaje? Simplemente es el tiempo que se ahorra la persona más lo que se ahorra en conducir su vehículo.
Por ejemplo, una carretera muy vieja tendría mucha rugosidad y nuestras llantas se van a gastar más que una carretera nueva. O el consumo de gasolina. Si estamos en una carretera muy congestionada, tendríamos que pararnos varias veces y estar encendiendo el motor. Y estaríamos yendo a velocidades en las cuales el rendimiento óptimo no hay el rendimiento óptimo del vehículo. ¿Por qué se tomó esta problemática? Bueno, al menos en el caso de Yucatán, últimamente se han estado construyendo muchas carreteras y en los planes de gobierno se tiene contemplado lo que se le llama un monto histórico invertido en carreteras, es decir, un monto que antes nunca se había invertido en lo que es la red. Tenemos los lineamientos que son a nivel federal, que nos indican que todo proyecto debe ser evaluado con una evaluación ex ante para justificar esa inversión. Sin embargo, teníamos carreteras, vamos a hacer más, pero no sabemos si esas evaluaciones que estamos haciendo realmente nos dijeron la verdad. Si nos dijeron que la gente, en lugar de ir a 30 kilómetros, va a ir a 60 kilómetros y va a llegar antes a su trabajo, no lo hemos comprobado. Solo tenemos la evaluación ex ante, pero no sabemos si en la realidad sucedió lo que predijo la evaluación ex ante. Es en ese sentido que se estableció el objetivo de identificar si estos estudios habían sido bien hechos. Para ello se identificaron 5 variables para saber qué tan acorde con la metodología oficial de Hacienda estaban evaluados. Y como ya vimos, una es la inversión inicial, otros son los costos de mantenimiento y el tercera era el ahorro en el costo generalizado de viaje. Ya vimos que es una división entre el ahorro del tiempo y en el costo de operación del vehículo, los cuales se traducen en la velocidad, porque dependiendo de la velocidad es qué tan rápido voy a llegar y es qué tanta gasolina estoy consumiendo. Y por otro lado tenemos otra subdivisión en esas variables, que es el tránsito promedio diario anualizado, que simplemente es la cantidad de vehículos que circulan, porque no es lo mismo hacer una carretera para 2 vehículos que hacer una carretera para 1000 vehículos. Puedo estar sobrado de carriles o hacerme falta carriles. Y lo que es la composición vehicular, es decir, de qué tipo de vehículo se trata. Tenemos autos, tenemos autobuses y tenemos camiones de carga. ¿Por qué se hace la diferenciación? Porque un autobús lleva 30, 36 personas y un automóvil solo lleva 6. Estoy beneficiando a más gente si es un autobús. ¿Y por qué se hacen los camiones de carga? Porque la carga tiene un costo. Y si llega antes la carga o llega después, también significa un ahorro o un costo más para la persona que está trasladando la carga. ¿Qué está pasando en el contexto con respecto a la evaluación de proyectos en el aspecto carretero? Bueno, internacionalmente hay muchos estudios. Básicamente lo que se ha descubierto es que 9 de cada 10 proyectos tienen sobrecosto, es decir, cuestan más de lo que se dijo que iban a costar, y dicen que arreglan mejor el problema de lo que realmente lo arreglaron. O sea, dicen que los vehículos van a 120 y al final los vehículos van a 80, por ejemplo. ¿Qué otra cosa hacen? Dicen que van a utilizarse por más vehículos de los que realmente se usan. Ellos dicen, ok, van a pasar 1000 vehículos por acá, pero solo pasan 200 vehículos. Entonces, muchas veces pudiste haber desperdiciado recursos haciendo más carriles cuando no los necesitabas. ¿Qué pasa en el contexto nacional? En el contexto nacional, la única variable que se ha analizado es el sobrecosto en obra pública. Sin embargo, se ha hecho un listado de todos los tipos de sesgo que pueden ocurrir en los medios de transporte, es decir, de las variables. Y en el contexto local, al menos en Yucatán, no se encontraron estudios al respecto. De ahí pasamos, bueno, ¿qué proyectos se van a analizar del sector carretero? Se pusieron 3 premisas que debían cumplir los proyectos que fueron realizados a partir del año 2000. ¿Por qué? Porque a partir del año 2000 se estandarizan los lineamientos que hacen que todos evaluemos a nivel nacional los proyectos de la misma manera. Que tengan una evaluación ex ante registrada en la cartera de inversión. ¿Por qué? Porque si no tenemos información no la podemos analizar. Y al final que tengan al menos un año de operación para que sepamos realmente qué está pasando con ellos. Si todavía no están construidos en la realidad y no han operado, no podemos saber si lo pronosticado fue lo que se cumplió. Al final fueron 12 proyectos. Los nombres de los proyectos pues carecen de importancia. Simplemente la importancia es que son 12 proyectos los que se analizaron. ¿Qué resultados obtuvieron? Por ejemplo, con la variable 1, que fue inversión inicial, simplemente se comparó lo que era el monto programado con el ejercido realmente. Se sacaron, perdón, no se ven los porcentajes, más o menos les voy a decir. La mayor parte, casi el 47%, fue igual al programado, es decir, no hubo mayor incremento o decremento en los precios. En los cambios en los precios normalmente se debieron a
El que fue inferior al programado, que fue solamente un proyecto, se terminó un año antes, unos meses, o sea, no pasó al siguiente ejercicio fiscal. Y los que fueron superior al programado pasaron al siguiente ejercicio fiscal. Si estaban programados 3 años, fueron 3 años, 2 meses, y el cambio al siguiente ejercicio fiscal probablemente afectó los precios. Sin embargo, el monto superior o inferior no varió de más del 13 o 15% con respecto a lo que era la revisión bibliográfica, que teníamos proyectos de más del 35% de diferencia con lo que tenían estos proyectos carreteros. Respecto a los costos de mantenimiento, se compararon las políticas que se usaron en las evaluaciones ex ante contra las oficiales de Hacienda. Aquí tenemos lo que es la tabla de políticas de mantenimiento. ¿Qué es lo importante? Hay un mantenimiento rutinario que es cada año, hay 2 mantenimientos intermedios que son cada 4 años y se van rotando uno y otro. Y al final hay uno que se llama reconstrucción. Realmente es un mantenimiento mayor que se quitan ciertas capas de la carretera. ¿Qué es lo importante observar aquí? Que la reconstrucción se hace cada 16 años y normalmente un proyecto de carretera se evalúa cada 30 años, es decir, por un periodo de 30 años. Al menos todos los proyectos de carreteras deben tener una reconstrucción. ¿Qué pasó en la realidad cuando se compararon las variables? El 50% de los proyectos realmente cumplían con las políticas. El 8.33, que equivale a un proyecto, no coincidía, simplemente estaban desfasados los mantenimientos, pero te hacían un mantenimiento mayor y todos los mantenimientos estaban más que desfasados al año 5, al año 9 y exactamente un año desfasados. ¿Qué pasó con el otro 41%? Este era el aspecto, la parte más preocupante de los resultados, porque te ponían en una situación desfavorable los proyectos que eran originales, es decir, una carretera de 2 carriles antes de ser ampliada, te ponían que necesitaba 2 o 3 mantenimientos de reconstrucción, y una carretera nueva te decían que nunca la tenían que reconstruir. Entonces ponían en una situación desfavorable la situación sin proyecto, para hacer parecer que realmente iba a ser menos costoso tener un carril más, cuando realmente debía haber un incremento en el mantenimiento por el número de carriles. La otra variable que se analizó fue la composición vehicular. Para analizar esto, igual se tomaron los datos de la evaluación ex ante y se compararon contra unas mediciones oficiales que hace la SCT. Estas están disponibles al público desde las primeras que hizo en una página de datos viales. En la primera imagen lo que vemos es cómo se nos presentan los datos. Simplemente es el nombre de la carretera y un montón de datos. Hicimos una ampliación y aquí tenemos lo que les decía, vehículo A, vehículo B, vehículo C. Automóviles, autobuses y camiones de carga. Y nos dice el porcentaje de todo el tránsito que pasa a qué corresponde. Cuando se hizo la comparativa, ¿qué se encontró? Bueno, que en la evaluación ex ante, la cuarta parte de los proyectos utilizaban solamente vehículos tipo C, que son los camiones de transporte, que son de al menos 2 ejes. Porque en las mediciones reales esto no sucedía. El transporte predominante era el automóvil. ¿Cuál es la incongruencia con esto? O sea, ¿por qué podrías hacer esa modificación? Un tráiler, pues le cuesta más a un tráiler circular que a un auto. Y si yo comparo los ahorros de 100 vehículos contra 100 tráilers, los tráilers aparentemente mostrarían una reducción mayor de los costos. Y otro de los aspectos incongruentes que se encontró fue que habían carreteras, una carretera específicamente, que contemplaba el paso de autobuses. Y en las mediciones de la SCT no había autobuses. Y volvemos a lo mismo, es una técnica que podría hacer parecer que tenemos más beneficiarios. ¿Por qué? Porque tenemos 36 personas yendo en cada autobús que ellos digan que pasas, cuando en realidad no pasaban autobuses en esa carretera. Hablamos de autobuses ADO, autobuses de pasaje. La otra variable que se analizó fue el tránsito promedio diario, que es la cantidad de vehículos que transitaban. Se sacó del mismo lugar, o sea, de la misma página de datos viales. Y lo que se observó acá es que, si recuerdan, en lo que era la revisión bibliográfica, el tránsito vehicular estaba sobreestimado a nivel internacional. Sin embargo, lo que se observó a nivel local es que estaba subestimado. Es decir, ellos decían van a pasar 100 vehículos y pasaban 500. El porcentaje en que está subestimado e incluso el pequeño porcentaje en que está sobreestimado coincide en el porcentaje, es decir, entre un 45 y un 70%. Sin embargo, nuestra mayor parte de los casos está subestimada.
Se hicieron dos mediciones, una en el año 0 y una en el año 30. En el año 0 son datos reales y en el año 30 es una proyección de los datos que se realiza con un factor de crecimiento oficial. Estudiando los casos uno por uno, lo que se observó es que casi en la mitad de las evaluaciones utilizan el mismo tránsito vehicular para todas las carreteras, es decir, 6 carreteras en diferentes ubicaciones tienen exactamente en el año 0 300 vehículos y en el año 30 600. Lo cual nos indica que no se hicieron mediciones, que simplemente se tomó un valor estandarizado y se tomó como bueno, y ese valor no está justificado, por lo tanto, es una fuente de sesgo. El caso más interesante que tuvimos de las variables fue la velocidad. En cuanto a la velocidad, no hay una medición que ha hecho la SST muchos años atrás. Empezó a hacer la SST mediciones hace año y medio, 2 años. Entonces teníamos proyectos mucho más antiguos que no podíamos regresar en el tiempo y tomarle a la velocidad del coche y decir, bueno, ellos están diciendo la verdad. Antes llevaban este tipo de velocidades. Sin embargo, por ejemplo, esta es una de las velocidades máximas. Esta es una abstracción de la cartera de inversión. Si ustedes entran, pueden bajar las evaluaciones ex ante y hay unos documentos comprobatorios, entre ellos está donde te dice a qué velocidad dicen ellos que antes de ampliar la carretera iban los vehículos. Lo primero que tuvimos que hacer es validar estas velocidades. Como no podemos regresar en el tiempo, necesitamos saber si podían haber sido correctas o no. Y a través de un estudio que hizo la IMT, que está basado en el IRI, el IRI es el índice de rugosidad. Una carretera nueva tendría un IRI de 2, una carretera vieja tendría un IRI de 5, una carretera de terracería tendría un IRI de 12. Entonces comparamos, es una carretera pavimentada, vieja. Ellos nos dicen que va a 51 y realmente debería ir entre 78 y 82. Por lo tanto, sabemos que la velocidad a la que van es incorrecta. Una vez establecido que era incorrecta, se recurrió a un software de simulación que se llama Vehicle Operation Cost. Este software tiene una versión mexicana que se llama BOCMAX, el cual fue, vamos a decir, tropicalizado por el IMT, y en base al manual se puede simular, se puede modelar toda la carretera. Tú puedes decirle, bueno, es una carretera de 2 carriles, con acotamiento, con división, sin división. Y puedes configurar un vehículo. El vehículo tú lo configuras como vehículo tipo, un vehículo representativo. El promedio de lo que todos los mexicanos manejamos. Y ese software simula un vehículo recorriendo exactamente la carretera que nosotros configuramos durante 1000 metros. Y nos dice a qué velocidad puede alcanzar en flujo libre, es decir, cuando no hay congestión. Y los resultados que obtuvimos es que ellos utilizan en el 92% de los proyectos, en la situación sin proyecto, velocidades inferiores, incluso manejan velocidades de 25 y 30 kilómetros por hora. Nosotros, por lógica, sabemos que nadie va a ir a 25 o 30 kilómetros por hora en una carretera pavimentada. Sin embargo, este tipo de datos están escondidos dentro de tablas de Excel, no son visibles a simple vista. Hay que meterse a los cálculos y ver de dónde sacaron ellos que el proyecto era rentable. Sin embargo, en la situación con proyecto, es decir, con el nuevo proyecto, las velocidades fueron muy similares. Es decir, ellos conocen la metodología y pueden calcular perfectamente las velocidades. Sin embargo, por alguna razón, en la situación sin proyecto, ponen velocidades inferiores, lo cual hace parecer que es necesario que construyamos el proyecto, si no los coches no podrían circular a una velocidad normal. ¿Qué es lo que tenemos como conclusión? Bueno, como vimos, hay 3 variables principales en la revisión metodológica, en la revisión bibliográfica, perdón. El TPDA, que aquí también tiene errores de sesgo, sin embargo está subestimado en lugar de sobreestimado, lo cual puede estar aunado a una falta de mediciones. Tenemos los errores de composición vehicular, donde se hace parecer que estamos beneficiando a más vehículos de cierto tipo que son más caros. Y la parte principal son las velocidades, que se favorece al proyecto en la situación con proyecto respecto a la sin proyecto. ¿Qué recomendaciones hay respecto a esto? Realmente las mediciones están hechas, las hace la SST, y actualmente, como hay mediciones que hacen de velocidad para los estudios futuros, ellos ya no deberían tener que usar velocidades que no fueran congruentes. Si las velocidades ya están tomadas por medio de aforadores, ellos podrían hacer simplemente la consulta y mejorar la calidad de estas evaluaciones ex ante.
Y bueno, eso sería todo. Gracias.